Los que están en el lobby, pasen a tomar su asiento, por favor. ¿O no se oye? Los que están en el lobby, pasen a tomar su asiento, por favor. Falta un minuto para dar inicio. De hecho, segundos. Hoy, 10 de enero de 2025, Bueslaco está celebrando la primera confraternidad del año y estamos contentos, tenemos buena asistencia, a pesar de que en las últimas estaba aflojando la asistencia, pero gloria a Dios porque hoy estamos un buen grupo reunidos con el propósito de ser edificados con la palabra del Señor. Y después convivir, platicar y cenar. Así que les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos todas las congregaciones de las iglesias de Cristo aquí en el Valle del Río Grande. Y también del área de Reynosa hasta Matamoros. Cuando menos vi unos de Reynosa. No sé si haya alguien de Matamoros. Y está Paco Rada aquí también. Bienvenido. No creí que ibas a venir, pero bienvenido. Nos sentimos contentos porque estamos aquí para juntos unir nuestras voces para llevar himnos de alabanza a nuestro Padre Celestial. Llevar las oraciones de gratitud, de petición y sobre todo la guía de nuestro Padre Celestial en su protección, su guía en este año que estamos iniciando. Y la Iglesia de Cristo aquí en el Valle, en Bueslaco, estamos iniciando con una confraternidad más en la lista de todas las congregaciones que han estado celebrando sus confraternidades. Antes era nada más el primer viernes de cada mes, pero ahora, como somos más congregaciones aquí en el Valle, en algunos meses hay hasta dos confraternidades. Y esto es bueno, ¿verdad? Porque algunos hermanos no los vemos, por ejemplo a Paco no lo veíamos desde el año pasado, y ahorita sí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Y nos podemos saludar y podemos estar platicando y sabiendo que Dios está con nosotros. Dios tiene el control de nuestra vida. Muchos hermanos nuestros están enfermos. Aquí en Bueslaco en el boletín hay una lista larga de oración por ellos y además de algunos que nos piden que oremos por gente que no conocemos, pero oramos por ellos, ¿verdad? Porque Dios bendice a todo el mundo, a todos, así dice la Escritura, pero las bendiciones espirituales están solamente en Cristo, en el cuerpo del Señor. Así que gloria a Dios por ello y les voy a dar el orden que vamos a tener. Después de los himnos que cantemos, los niños de pre-kinder y de kinder van a pasar a el salón, no sé si es el 1 o no, pero está enfrente. ¿Es el 1? Ok. Y los niños de primero y segundo en el salón 3 y los niños de tercero y de cuarto año pasarán en el salón 6. Los demás jovencitos se van a quedar aquí para que escuchen también la palabra, para que empiecen a tener la mente de Cristo, para que empiecen a tener el espíritu que viene de Dios. Él es el que Él nos ha dado, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para saber lo que Él nos ha concedido. Y solamente lo podemos saber si estudiamos la Escritura, si aprendemos de ella, si la ponemos en práctica, si la vivimos. Entonces, después, la primera oración va a ser por el hermano Toño,
Hay varios Toños aquí, pero Toño Castillo. Luego vamos a tener 2 himnos por Jonathan, segunda oración por nuestro hermano BC Senior. Él es de Josh West, el hermano viene de Josh West, él va a dar la segunda oración. Después vamos a cantar un himno y luego vamos a presentar a nuestro hermano que va a traernos la predicación, a ver si lo conocen algunos de ustedes. Después un himno de invitación, los anuncios por Toño Castillo. Los que tengan anuncios, allá está el hermano, dénselos a él, o si prefieren ustedes leerlos o venir hasta acá, hasta el frente, lo pueden hacer. Y después de los anuncios se va a cantar un himno y luego la oración final por el hermano Rodrigo Palomares, futuro abuelo, para mayo. Le pedimos al hermano que dé también gracias por los alimentos. Así es que sin más ni más, primera oración. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, queremos llevar delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos al trono de tu gracia, nuestro Dios, agradecidos especialmente por este hermoso día que nos has concedido la vida, la fuerza y la salud, y que hemos llegado, nuestro Dios, hasta este día, nuestro Dios, donde hemos estado durante meses planeando, visualizando, Dios, este evento. Y te queremos dar las gracias, nuestro Dios, por, a pesar del tiempo, nuestro Dios, muchos hermanos están aquí, reunidos con ese propósito, Dios, de ser exhortados por tu palabra. Queremos, nuestro Dios, que tú te agrades de este evento, donde vamos a ser exhortados por tu palabra primeramente, nuestro Dios, para saber más de tu palabra, para ser mejores, nuestro Dios, pero rogamos que cada uno de nosotros esté con ese deseo no solamente de saber y aprender más de ti, sino tener la humildad para cada uno de nosotros hacer nuestra esa palabra tuya y llevarla a la práctica. Bendice Dios a cada uno. Y rogamos, Dios, porque tú seas con las necesidades de cada hermano, de cada familia que forma tu iglesia. Y aún, Padre, de aquellas personas que están alejadas de ti, pero nos piden que oremos por ellos, o sabemos, nuestro Dios, de esas necesidades. Queremos rogarte, Dios, por cada una en particular. Bendice, Dios, a cada uno y bendice a nuestro hermano que va a exponer de tu palabra. Y sobre todo, nuestro Dios, reconociendo que somos faltos delante de ti, queremos suplicarte, nuestro Dios, perdone nuestros pecados. Bendice Dios a cada uno, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las muchas gracias. Amén. Amén. Buenas noches. Vamos a empezar nuestros cantos con el himno 115. 115. Vamos a tornar la primera, tercera y última estrofa. Primera, tercera y última. Cantemos. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y corona pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Himno número 85. 85. Después de este himno vamos a tener nuestra segunda oración. 85. Cantemos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Vamos a estar de pie los que puedan. Oremos. Padre Santo, gracias, Padre, le damos hasta estos momentos por vernos dejado, Padre, venir a este evento, Padre, que la comunión esta que estamos teniendo esta noche, que no sea la última vez. Le damos gracias y honra a su Hijo, Padre, que dejó
todo en la cruz, Padre, para nosotros estar aquí, Padre, y perdonarnos de nuestros pecados. Ayúdenos esta noche, Padre. Pedimos por los hermanos, Padre, que van a traer la palabra, sea con ellos, Señor, estos cantos que han cantado, Padre, que sea un sabor, Padre, de gusto, Padre, para usted, Padre. Guíenos de una manera en este año, Padre, que podamos recibir la bendición que usted nos está ofreciendo. Las promesas que nos da, Padre, son tremendas comparadas a los problemas que tenemos. Pedimos, Padre, por cada hermano que está necesitado, aquellos que están enfermos, aquellos que no están aquí con nosotros, por aquellos que han retirado de la iglesia, Padre, que un día puedan reconocer el error y se puedan gozar con nosotros una vez más. Guíenos, Padre, esta noche, podamos hacer algo bueno delante de sus ojos, Padre. Y este año nuevo, Padre, poner todo en práctica, primeramente para darnos la luz, Padre, para seguir adelante. Gracias por la paciencia que tiene con nosotros hasta estos momentos, y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Himno 167, los que aman al Señor. 167. Cantemos. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulce nota de lo, que en dulce nota de lo, hacienda su mansión, hacienda su mansión. Hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaré la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendré, desde hoy ofrece que tendré, del trono en derredor, del trono en derredor. Hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar. Vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Los niños, como dijimos, en el salón. ¿En el salón qué? Bueno, los niños en la guardería, primeramente, y luego en el salón 3 y en el salón 5, los de primero y los de primero y segundo y tercero y cuarto, en el salón número 6.
¿Ok? Todos los niños. Los mayorcitos, ya los de quinto en delante, se quedan aquí para que escuchen la palabra de Dios. Y vamos entonces enseguida a escuchar a nuestro hermano Benjamín, que va a predicarnos, que va a traerle el mensaje de esta noche. Hermano, predícanos la palabra. Buenas noches, hermanos. Primero que todo, gracias le doy a nuestro Dios. Gracias de igual manera a nuestro hermano y a la iglesia aquí en este lugar por darme la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Agarro el clicker. Hermanos, en esta tarde se me asignó un pasaje de la Escritura que se encuentra en la carta a los Corintios, en el capítulo número 2, después del versículo 14. Pero antes, hermanos, de iniciar, déjenme decirles la situación que había precisamente en la iglesia en Corinto. Cuando el apóstol Pablo llegó por primera vez a Corinto, la Escritura nos dice que cuando él estaba en ese lugar, él sentía mucho temor, así lo dice él, y temblor, precisamente por la situación en la cual se encontraba la ciudad. Había mucha idolatría, había inmoralidad, había muchos problemas. Pero el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Tú predica, aquí hay mucho pueblo. Entonces, ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo predicó ahí en la iglesia, en la ciudad de Corinto, y se establece una congregación. Pero conforme pasa el tiempo, hermanos, aún en la congregación empiezan a surgir problemas de inmoralidad, problemas de altercados y de división, problemas, en fin, hermanos, toda clase de problemas, la cual provocó, hermanos, que muchos hermanos en la congregación expresaran diferentes personalidades. Y entonces el apóstol Pablo quiere darles a conocer a los hermanos, lo principal de todo quiere darles a conocer la sabiduría de Dios, la cual es Cristo Jesús, que es lo que él mismo escribe aquí en este pasaje. Entonces, hermanos, en esta tarde le titulamos a esta presentación Los que tienen la mente de Cristo, y eso está basado precisamente ahí en el versículo número 16 del capítulo número 2 de la primera carta. Y el apóstol Pablo escribe, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿por qué Pablo, hermanos, está hablando acerca de tener la mente de Cristo? Cuando el hermano me mencionó el pasaje, bueno, hay que leer todo el contexto, hermanos, porque si vemos en este pasaje, el apóstol Pablo nos va a hablar de diferentes clases de hermanos que había allí en la congregación en Corinto. Entonces, hermanos, para dar inicio, el enfoque del apóstol Pablo, hermanos, fue predicar a Cristo. Y eso es lo que él escribe ahí en el versículo número 2 del capítulo número 2. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo. El tema principal, donde quiera que el apóstol Pablo llegaba, en las sinagogas primeramente y posteriormente en otros lugares, el tema principal era Jesucristo y a este crucificado. Pero el problema, hermanos, es que desafortunadamente ellos no percibieron el mensaje. Como lo dice ahí en el capítulo número 1, y también, si ustedes se fijan en el versículo número 18, dice, porque la palabra de la cruz, o sea, Jesucristo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa era lo principal que el apóstol Pablo, hermanos, quería hacerles saber a los corintios, como en todas partes. Sin embargo, y lamentablemente, como también hoy en la actualidad, se predica la palabra y muchas veces no entendemos y no comprendemos. Y el apóstol Pablo nos va a decir por qué muchas veces no entendemos y no comprendemos. Si usted se fija ahí en el versículo 14 del capítulo 2, dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, más adelante vamos a ver quién es el natural. Y yo les aseguro, hermanos, que también en nuestras congregaciones hay muchos hermanos que son naturales, que no percibimos las cosas que son del Espíritu de Dios porque para Él son locura. Y no las puede entender porque estas cosas del Espíritu de Dios, hermanos, dice Pablo, se deben de discernir espiritualmente. Y claro, también de igual manera vamos a mirar cómo es que podemos discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural, de esto habla el apóstol Pablo. Entonces, Pablo, hermanos, en este pasaje, tanto en el versículo 14 del capítulo 2, como también vamos a mencionar algunos versículos del capítulo 3, porque ahí también habla de otra clase de hermanos, la razón, hermanos, por qué ellos no podían entender las cosas que son del Espíritu, bueno, ahí lo dice él, hermanos, eran personas naturales. Les puse ahí la palabra griega no porque me gusta hablar griego, porque realmente en nuestro español sabemos lo que es natural, pero la razón por qué puse ahí la palabra súchicos es porque viene de suche, y la palabra suche simplemente es la palabra para alma. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, en un principio, cuando Dios sopló en el hombre, ¿verdad? El hombre vino a ser un alma viviente. Entonces, lo que Él hizo cuando hizo así, eso fue lo que Dios puso en el hombre, el alma. Y entonces viene a ser un alma o un ser viviente, como se traduce en nuestra Reina Valera, pero también se traduce como alma viviente en otras traducciones. Entonces, los hermanos, lamentablemente, ahí en Corinto, muchos de ellos eran naturales. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que muchos de nosotros también somos naturales. Pero por el otro lado, también había ahí hermanos carnales. La palabra es sárticos, ¿verdad? Sárquicos, que es la palabra que está utilizando el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Y esta palabra, hermanos, o esta clase de hermanos que había allí, el apóstol Pablo mismo describe la razón por qué los hermanos eran carnales, y eso también de igual manera, hermanos, lo vamos a observar en esta noche. Entonces, a muchos hermanos se les hace locura la predicación, y claro, pues para otros su enfoque era, bueno, ¿quién es el mejor predicador? Ya lo estoy aplicando en nuestros días. ¿Quién es el mejor predicador? ¿Dónde me tratan mejor? Y eso es lo que lamentablemente sucede en la actualidad. Son naturales o son carnales, y cuando reciben el mensaje, hombre, entonces ya me voy a ir a otro lugar, porque aquí no saben cómo tratar a la gente. Bueno, probablemente es un natural, o a lo mejor probablemente es un carnal. Entonces, en el contexto, Pablo por eso les enseña, hermanos, acerca de la verdadera sabiduría de Dios, porque no entendían, hermanos. Corinto se encontraba muy cerca de Atenas. Entonces, en Corinto había muchos filósofos, personas, hermanos, que siempre buscaban conocer y saber algo nuevo, como cuando Pablo llegó a Atenas. Lamentablemente, hermanos, esos que eran bien conocedores de muchas cosas, como también hoy en la actualidad también conocemos muchas personas que saben muchas cosas, no entendían. Pensaban que era pura palabrería, o pensaban que era una locura. Por eso, hermanos, ellos, porque no habían recibido el Espíritu de Dios, pues obviamente no entendían lo que el apóstol Pablo les estaba predicando. Entonces, la verdadera sabiduría de Dios, Pablo lo dice, hermanos, ahí en el capítulo 1, versículo 23, es Cristo. Ahí lo dice, Cristo, sabiduría de Dios. Y eso es el principal enfoque de Pablo, ese debe ser el principal enfoque de todos y cada uno de nosotros. Entonces hay que abrir nuestras mentes y recibir y percibir el mensaje de la palabra de Dios. Cuando no lo podemos percibir, cuando no lo recibimos y no lo podemos percibir, una es porque muy probablemente seamos carnales, o muy probablemente seamos, hermanos, naturales. Claro, ahorita vamos a ver a lo que debemos de ser, que es lo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje de la Escritura. Entonces, hablando de la sabiduría, hermanos, la perciben los que han alcanzado madurez. Entonces, aquí vamos a entender cómo es que llegamos a ser espirituales. Cuando Pablo escribe allí en el capítulo 2 y en el versículo número 6, les dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermanos, y para alcanzar la madurez, uno tiene que ejercitarse. Pero tiene que ejercitarse, como dice nuestro sagrado escritor los hebreos, por medio de la palabra de Dios.
Si usted no lee la palabra, sino más viene a escucharla aquí y se va y se olvida, como dice Santiago, pues obviamente nunca se va a ejercitar y por lo tanto nunca va a llegar a ser espiritual. Entonces va a escuchar en ocasiones algún mensaje y se va a sentir ofendido o se va a sentir que era muy fuerte o en fin. Y va a ser lo mismo que aquellos filósofos. Mejor nos vamos, ahí te oímos en otra ocasión. O le va a hacer locura. Y eso sucede en la actualidad, lamentablemente. Entonces, hermanos, el problema en Corinto es que había allí hermanos con diferentes actitudes, como les acabo de mencionar. Las actitudes, hermanos, que había en aquel entonces son como las que también hay hoy en día. Entonces, por eso es necesario, hermanos, que nos examinemos, que pongamos atención, como dice Hebreos capítulo 12, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que no nos esforzamos para atender el mensaje. Ese es el problema principal. Y porque no nos esforzamos para atender lo que se está exponiendo, pues obviamente nunca vamos a llegar a la espiritualidad que el apóstol Pablo está hablando aquí. Por eso, cuando Pablo les escribe en el capítulo 3, le dice, les tuve que hablar como a niños en Cristo, porque todavía aún no llegaban a una madurez. Y eso es lo que lamentablemente también sucede hoy en la actualidad. Hay que hablarles como a niños, porque son muy sentimentales, o en fin, hermanos, cualquier razón. Pero ese problema que existió en Corinto también existe en la actualidad. Entonces, los hermanos que tienen la mente de Cristo, primeramente, hermanos, les voy a decir lo que no son. Los hermanos que tienen la mente de Cristo no son naturales. ¿Ok? Si realmente tenemos la mente de Cristo, pues obviamente no vamos a ser naturales. La palabra que les había mencionado anteriormente, súchicos. Tienen el alma, respiran el aire, todos respiramos el aire, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Eso es lo que hacemos, pero muchas veces no entendemos, no percibimos. Porque el natural, hermanos, simplemente es un alma viviente que usa su imaginación, que usa su memoria, que usa la razón, que usa sus emociones para ser guiados por ellos, pero no puede captar la verdad espiritual. Ese es el problema del natural. Y por eso les puse como ejemplo ahí esos filósofos de Hechos 17, allá en Atenas, y en el versículo número 18. Cuando se les predica el evangelio a ellos, hermanos, cuando se les predica acerca de la resurrección de Jesucristo, ellos, ¿recuerdan la pregunta que hicieron? ¿Qué querrá decir este palabrero? Y así sucede lamentablemente en la actualidad. Se predica acerca de Cristo, se predica el alimento sólido y ¿qué querrá decir esto? Se asustan y empiezan a decir, no, eso es pura sana doctrina. No queremos oír la sana doctrina como alguien lo dijo en una ocasión. Parece como si es un funeral. Bueno, eso lo escuché, ¿verdad?, en otra parte, porque se predicó la doctrina de Cristo. Entonces, hermanos, en este pasaje vamos a aprender dos cosas sobre el hombre natural. Primero, el hombre natural no aprecia las cosas de Dios. Otra vez, los mismos filósofos allá en Atenas, después de haber escuchado, fíjense, un mensaje hermoso que el apóstol Pablo les presentó ahí en Hechos 17, estos hombres, ¿verdad?, se burlaron después. Y eso sucede muchas veces también en la actualidad, se burlan. ¿Y qué es lo que hicieron? Mejor se fueron. Y eso es lo que sucede hoy. Muchas veces se escucha el mensaje, pobre hermano Benjamín, mejor me voy allá para otro lugar. Y eso es lo que sucede, no solamente en este lugar, hermanos, en todas partes. Si usted va a Houston, si usted va a Dallas, usted va a encontrar hermanos que andan de aquí para allá, de allá para acá, porque nunca van a encontrar un lugar que les supla, pero que les supla sus caprichos, no su vida espiritual. Y ese era un gran problema, hermanos, que había en Corinto, porque no podían apreciar las cosas de Dios. Hermanos, las cosas de Dios son locura para el hombre natural. La palabra de Dios, hermanos, la palabra locura viene de la palabra moria. Y le voy a decir otra derivada de esta palabra moria es moro o moraino. Y en inglés se translitera como moron. ¿Ok?
Y esa es la palabra que que está usando el apóstol Pablo aquí en este pasaje, como ahí en el capítulo 1 y en el versículo 18 también, cuando dice que era la palabra de la cruz era locura. Bueno, porque los que la reciben, para ellos que son locura, porque son morons. Ese es el problema. Y eso es lo que lamentablemente también sucede en la actualidad. Si no me creen, búsquenlo, googleenlo en los significados de estas palabras. Entonces, para el hombre perdido, hermano, las cosas de Dios y las cosas espirituales son tonterías. Esa es otra derivada de la misma palabra, moria, o mora, o moraino, o moran, que es la palabra en inglés, que es transliterada precisamente del original griego. Entonces, no entiende, no aprecia cualquier tipo de expresión espiritual. Y eso lamentablemente sucedió en la congregación allí en la ciudad de Corinto. Entonces, cuando estás expuesto a las cosas de Dios o a la expresión espiritual, muchas veces las personas se sienten incómodas y generalmente responden de 3 maneras. Y esas son las maneras. Ataca, y eso es lo que sucede, empiezan a atacar, sin investigar. Empiezan a atacar, o simplemente se va, como aquellos filósofos, ahí nos vemos. O como aquel gobernador también, en otra ocasión, te escucho. O simplemente, hermanos, se mudan, como lo sucedió ahí con estos filósofos en Hechos capítulo 17 y en el versículo 32. Entonces, el natural, hermanos, no aprecia las cosas de Dios, pero tampoco, hermanos, comprende las cosas de Dios. Esto literalmente significa, hermanos, que no está equipado para recibir las cosas de Dios. Y eso lo vemos precisamente en lo que escribe el escritor de los Hebreos ahí en Hechos capítulo número 5 y en el versículo número 11. Allí, si usted se fija, hermanos, dice Pablo, tengo muchas cosas que decirles, pero difíciles de explicar. Pero no porque las cosas que iba a explicar eran difíciles, sino porque las personas que la estaban recibiendo eran moros. Por eso, dice, ahí es lo que significa la palabra, porque se han hecho tardos. Esa palabra tardos, hermanos, si usted la entiende en el verdadero significado de ella, es una palabra fuerte. ¿A quién le gusta que le digan que es un moron? O sea, un tonto, un insensato. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en general allá en la epístola de los Hebreos. Pero ¿por qué se habían hecho tardos para oír? Dice, porque después de tanto tiempo, debiendo de ser maestros, ¿qué era lo que estaba pasando? Tenían que, hermanos, recibir continuamente leche. Y cuando reciben continuamente leche, pues nunca van a crecer. Nunca se van a desarrollar. Y si nunca se van a poder desarrollar, pues obviamente lo vamos a ver aquí en Corinto, nunca van a poder discernir. Y nunca van a poder decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. ¿Por qué? Porque nunca llegan a una madurez. O sea, a una espiritualidad en la cual esa espiritualidad dice, este sí tiene la mente de Cristo. Entonces, los naturales, hermanos, no comprenden las cosas de Dios. Está espiritualmente muerto, es como el mundano. Está todavía aún en sus pecados, como dice el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Efesios y el versículo número 1. En otro tiempo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y por lo tanto, simplemente, hermanos, no pueden captar las cosas espirituales. Son inexpertos y no se ejercitan en la verdad. Entonces, el hombre, hermanos, como lo dice la Escritura, es un ser trino, o sea, está compuesto de 3 cosas, el cuerpo, el espíritu y el alma. Bueno, el hombre natural, hermanos, tiene 2 partes vivas. Su cuerpo, estamos aquí respirando, ¿verdad? El alma, porque Dios sopló en nosotros, pero la parte primordial, hermanos, la parte de Él que puede conocer y responder a Dios, o sea, el espíritu que hemos recibido de Dios cuando obedecimos, está muerto. O se está entristeciendo o simplemente se está apagando y llega, hermanos, a salir. Porque nunca nos hemos ejercitado. Entonces la pregunta, ¿eres una persona natural? Como allá Génesis 2:7 es donde simplemente Dios dice y sopló en el hombre, ¿verdad? Y vino a ser un alma viviente. Y muchos de nosotros simplemente somos almas vivientes que nos guiamos por nuestras emociones, por nuestra lógica, pero nunca percibimos las cosas espirituales. Hermanos, el
el que tiene la mente de Cristo no es natural. ¿Ok? Entonces, además también, el que tiene la mente de Cristo no es carnal. No es carnal. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, tiene mucho que decirnos en relación a esto. ¿Quién es un carnal? Bueno, este es un tipo de personas que vive su vida de forma antinatural. Vive una vida sensual. Toda su vida se decide por cómo le afecta, cómo le hace sentir. Él vive según la carne. Y hermanos, muchos de nuestros hermanos en Corinto, a pesar de ser hermanos, pues eran carnales. Ese era el problema que había con los hermanos allá en Corinto. El carnal es un hermano creyente, como lo dice ahí, habían recibido el Espíritu de Dios, los dones de Dios, 1 Corintios 1, versículo 7. Los corintios tenían sus dones, pero eran carnales, como lo dice aquí en el versículo número 3, del versículo número 3, porque aún sois carnales, así les dice el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Corinto, y ahorita vamos a ver por qué les dice que eran carnales. Entonces, el carnal apaga la influencia del Espíritu, hermanos. Acuérdense, hemos recibido el Espíritu de Dios. Pero porque nos enfocamos en las cosas carnales, apagamos la influencia del Espíritu. Y a menudo, hermanos, este hombre carnal o el hermano carnal no puede ser distinguido del pecador. Y ahorita vamos a ver por qué. Un buen ejemplo de esto, hermanos, fue Lot. Y a mí me llamó mucho la atención la situación de Lot. Muchos pensamos, bueno, es que en la perspectiva de Dios, hermanos, Lot era justo. Pero si lo vemos, hermanos, en la perspectiva nuestra, cuando había problemas entre Abraham, bueno, los siervos de Abraham y los de Lot, si ustedes recuerdan, había altercados. Y esas son las cosas que había aquí en Corinto. Entonces, Abraham, hermanos, ahí en el capítulo 13, usted lo puede leer de Génesis, ahí le propone, mira, Lot, no hay altercado entre nosotros dos. Escoge para dónde te quieres ir. Si tú te vas para el norte, pues yo me voy para el sur. Y si tú te vas para el poniente, yo me voy para el oriente. ¿Y saben qué hizo Lot, hermanos? Dice, alzó los ojos, como muchos de nosotros también. Miró la tierra rumbo a Zoar, una tierra de riego, o sea, miró lo agradable a los ojos. Miró lo que, aquí podemos sembrar, aquí hay vida. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Bueno, Lot lo hizo. Pero ese rumbo que él tomó, hermanos, fue a dar ¿a dónde? A Sodoma. Y sabemos lo que sucedió en Sodoma, hermano. Usted puede leer el capítulo número 19. Cuando Dios decide destruir a la ciudad de Sodoma, vienen los ángeles y le dicen, ¿sabes qué, Lot? Vamos a destruir esta ciudad. Sal, saca a tu familia de aquí. ¿A quién tienes? Y sabemos, hermanos, si usted lo puede leer claramente, específicamente el versículo número 16, cuando los ángeles le dicen, ¿sabes qué? Sal, así dice, Lot se detuvo. Y eso es lo que lamentablemente con nosotros también sucede en la vida, hermanos. Nos detenemos cuando sabemos, hermanos, la maldad que hay, cuando sabemos la inmoralidad que hay, los problemas que hay, y aún así queremos quedarnos en esa situación. Y eso fue lo que sucedió con Lot, hermanos. Gracias a la misericordia de Dios. Si esos ángeles, hermanos, no los hubieran agarrado, porque dice allí que los ángeles asieron de él, lo tomaron a él y a su familia, y lo sacaron. Si ellos no los hubieran sacado fuera de la ciudad, ¿qué hubiera pasado con Lot? ¿Saben qué hubiera pasado? También hubiera perecido con los malos. ¿Por qué? Porque habían cosas que le atraían o que lo estiraban, y eso es lo que sucede con nosotros también, hermanos, en este mundo. Hay cosas que nos estiran, y muchas veces, hermanos, queremos quedarnos ahí, no queremos salirnos de esa situación. Y eso fue lo que sucedió con Lot. Aún y a pesar, hermanos, de que Lot, según 2 Pedro 2:7, ahí nos dice que Lot era un hombre justo. Bueno, justo en la perspectiva de Dios. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Y por eso Dios, según su misericordia, lo saca y lo pone a salvo. Pero aún y a pesar de todo, por estas cosas, situaciones, podemos notar nosotros que Lot, hermanos, era un hombre carnal. Perdón. Era un hombre carnal. Entonces, hermanos,
En esta sección en Corintios, capítulo número 3, vamos a ver, hermanos, cómo Pablo describe al hombre carnal. La carnalidad, hermanos, en la vida de los hijos de Dios es la razón, fíjense, la razón por la cual la iglesia en todas partes carece de tener influencia en la comunidad. ¿Cuál era el problema, hermanos, de los hermanos allí en Corinto? Bueno, primeramente, hermanos, observemos la madurez del creyente carnal. Pablo dice, hermanos, que el hombre carnal es un niño. Ahí lo vemos claramente en el versículo número 1 del capítulo número 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a los niños en Cristo. Pero ¿por qué les tiene que hablar, hermanos, como a carnales? Bueno, una cosa que sabemos, hermanos, como en todas partes, los hermanos ahí en Corinto empezaron bien, nacieron porque obedecieron el Evangelio, nacieron de nuevo, pero su progreso quedó estancado. Como también muchos de nosotros, hermanos, el progreso queda estancado. Los bebés, hermanos, son lindos, preciosos, pero están diseñados para crecer y convertirse en adultos. Todos nosotros también. Nacimos en las aguas del bautismo, pero necesitamos progresar, necesitamos crecer. Y si ustedes se fijan aquí en Corinto, los hermanos no estaban creciendo, hermanos. Bueno, es lo mismo con los cristianos. Es apropiado y normal, hermanos, empezar siendo un bebé, pero es trágico seguir siéndolo. El creyente carnal, hermanos, sufre. En inglés dicen stop growth, no sé, pero desarrollo detenido, eso es lo que es. Growth development, ¿verdad? Stop development, así le dicen. Entonces, no han crecido como deben de. Eso es el problema. Entonces, el tiempo que haya sido bautizado, hermanos, no tiene nada que ver con tu nivel de madurez. Porque habemos hermanos que tenemos 40, 30, muchos años de bautizados, pero ¿saben cómo está la madurez? Todavía necesitan leche, hermanos, muchos de nosotros, lamentablemente. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña aquí en este pasaje varias características de estos carnales. Vamos a llamarle las marcas de los hermanos y las hermanas carnales. Y Pablo lo dice, hermanos, hay 3 características descritas del hermano o la hermana carnal. Si esto es evidente en tu vida, bueno, entonces eres carnal y necesitas cambiar. Eres un bebé espiritualmente y necesitas crecer. ¿Y sabes qué es lo primero que menciona el apóstol Pablo ahí? Bueno, si usted se fija en el versículo número 3, porque aún son carnales, y lo dice esto, pues habiendo entre ustedes celos, ahí está lo primero, hermanos. ¿Hay celos hoy? Sí, hermanos, hay celos. La palabra celos, hermanos, está hablando de egoísmo. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en este pasaje. La Biblia en inglés dice envidias. Para celos, la palabra original es celos. Así está en griego, celos. Bueno, son envidiosos. Los bebés, hermanos, son criaturas egoístas por naturaleza. ¿Sabían ustedes eso? No se preocupan por nadie más que por ellos mismos. ¿A poco no son así los bebés? Son egoístas. Mientras sean el centro de atención y satisfagan sus necesidades, están bien. Usted dele lo que quiere el bebé y está bien. ¿Ha visto ustedes a bebés en el Walmart o en alguna tienda por ahí que, bueno, hoy en la actualidad, lo que hacen los padres, y nosotros también cometemos el mismo error, hermanos, de darles el celular o de darles un tablet o lo que ustedes tengan para que entretenerlos? Nomás quíteselo. ¿Sabe qué va a pasar? Va a empezar a gritar, a chillar. ¿Por qué? Porque es egoísta. Así es el bebé. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos cristianos que son bebés. Pero cuando algo anda mal, claro, en los niños, en los bebitos, en su mundo, lloran, se quejan y se quejan hasta que alguien les pone atención. Bueno, así había hermanos en el primer siglo. Así hay hermanos hoy en la actualidad. Por eso Judas, hermanos, cuando escribe ahí en el versículo 16, dice, de murmuradores querellosos. O sea, chismosos querellosos. Cuando un bebé anda chillando, ¿a quién va? El papá se lo quita, va con la mamá se lo quita, va con ¿a poco no? Esos son murmuradores querellosos, hermanos, que andan según sus propios deseos. Esos son los bebés. Por eso, hermanos, buscan, lamentablemente, muchos de nosotros, una congregación que les agrade y que les suplan sus caprichos.
es que son bebés todavía. Son egoístas, son celosos, como dice el apóstol Pablo, envidiosos. Quieren solamente satisfacer sus propios deseos, no les importan los demás. Así son los bebés. Y Pablo le dice a los hermanos, les tuve que hablar como a bebés, a ustedes, porque son carnales. ¿Y por qué son carnales? Porque todavía tienen envidia, todavía tienen celos, son egoístas. Así les dice el apóstol Pablo, pero además, hermanos, son peleoneros también. Ahí lo dice el apóstol, no lo estoy diciendo yo espero, hermanos, que me entiendan y ojalá y no se me ofenda nadie, pero yo solamente le estoy expresando lo que la palabra de Dios enseña. Aquí lo dice. Le dice, entre ustedes, dice, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, y luego dice contiendas, o sea, pleitos. ¿Se acuerdan de Lot? Le gustaba el pleito, le gustaba el altercado. Por eso su tío Abraham dice, ¿sabes qué? Mira, Lot, no alterquemos. Pero claro, hermanos, se le dio por el lugar de él, por el lado de él. Claro, escogió lo malo. Eso es lo que sucedió y eso es lo que también nosotros hacemos. Los bebés, hermanos, siempre quieren salirse con la suya. ¿A poco no? Siempre quieren salirse con la suya los bebés. Y claro, están preparados para pelear por ello. ¿Verdad que sí? Ponga dos bebés juntos y denle un juguete a uno. Dígame si no uno trata de quitárselo al otro. Y luego se lo quita al otro. Y luego empiezan a agarrarse. Así son los bebés. Bueno, así también somos algunos de nosotros. Eso es lo que sucede lamentablemente. ¿Tienes un par de bebés juntos? Bueno, habrá luchas, habrá discordias, habrá disensiones. Hermanos, anótalo por favor. Cada vez que hay problemas en una congregación o en tu congregación, bueno, es porque tienes un bebé en tus manos. Así estaba en Corinto. Pablo les está escribiendo duramente a ellos, hermanos. Alguien no se salió con la suya y claro, todo el mundo se va a dar cuenta. Cuando no se sale uno con la suya, hermanos, en una congregación, todo el mundo se va a dar cuenta. Porque son, como dice Judas, murmuradores querellosos, o sea que se quejan. Y muchas veces, aunque no sea cierto lo que realmente está sucediendo. Entonces, alguien lastimó sus pequeños sentimientos y quiere que alguien pague por ello. Entonces, nunca han leído, hermano, lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos en Roma, capítulo 12, versículo 17. O en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y en el versículo número 15, donde Pablo dice muy claramente, no paguen a nadie mal por mal. Al contrario, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, ahí había carnales, hermanos, en la iglesia en Corinto, por sus celos, por su contienda, pero también, hermanos, estos contenciosos, dice, no importa dónde andes, estés en la iglesia, hermanos, habrá bebés espirituales que serán el centro de cada disturbio. Pero además también, hermanos, había disensiones, divisiones. Otra marca, hermano, del creyente carnal es que traen división donde quiera que vayan. El carnal, hermano, siempre lleva un espíritu divisivo. Le hubiera puesto espíritu con minúscula, pero bueno. El carnal siempre lleva un espíritu divisivo con él. Fácilmente, hermano, se ofende y responde en la ofensiva. Y claro, como resultado, el carnal mata todo lo que toca. Por eso Pablo dice en Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, un creyente carnal, hermanos, matará una clase de escuela dominical, un comité, una reunión, etcétera. Todo lo que la carne toca muere, hermanos. Entonces, esta clase de personas, los carnales, no tienen la mente de Cristo. Entonces, ¿quién tiene la mente de Cristo, hermanos? Bueno, Pablo lo dice, el que tiene la mente de Cristo. Son los espirituales. Y me encanta la palabra esta, hermanos. Neumáticos. Todos aquí debemos de ser neumáticos. No digo por gordos, sino por espirituales. Espirituales, hermanos. Esa es la palabra que está usando el apóstol Pablo. Por eso dice, hermanos, el apóstol Pablo en el versículo número 15 del capítulo 2 de la primera carta de los Corintios, dice, en cambio el espiritual, el neumático, esa es la palabra.
El neumático juzga todas las cosas. Aquí la palabra juzgar es discierne todas las cosas. Pero, claro, él no es juzgado, o sea, no lo entienden, no lo pueden discernir a él porque él está hablando espiritual, viene un natural, viene un carnal. ¿Qué dijo el hermano? Pues es que eres natural o eres carnal, una de dos. Por eso Pablo dice, no es juzgado de nadie, nadie lo entiende. Y luego por eso Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién es el que tiene la capacidad de poder discernir? Bueno, el que es espiritual. Por eso, ¿quién le instruirá? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo, hermanos, es el espiritual. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El hombre espiritual es aquel que vive sobrenaturalmente. Es decir, hermanos, vive una vida espiritual. Él vive una vida no en la vieja naturaleza muerta, sino que vive su vida bajo el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, cuando usted viene y obedece las aguas del bautismo, usted recibe el don del Espíritu Santo, recibe el don de Dios, el sello de Dios. Pero el problema es que no permitimos que ese Espíritu guíe nuestras vidas. Resistimos al Espíritu de Dios y nos enfocamos en lo natural, nos enfocamos en lo carnal. Y por eso seguimos en las mismas siempre. No entendemos, no percibimos, no comprendemos. Hermanos, el hombre espiritual y todos los que obedecen tienen dos naturalezas. Primero, hermanos, la vieja naturaleza carnal, ¿verdad?, de Adán, que la que recibió Adán, como nosotros, la carne, el alma. Y claro, también tenemos una nueva que es la espiritual. El espiritual es aquel que permite que Jesús rija su vida. Jesús no solo está presente, es preeminente. Jesús no solo reside en la vida del hombre espiritual, sino que preside esa vida. Y claro, hermanos, estos versículos nos revelan ciertas características de la vida del hombre espiritual. Y estas son: el hombre espiritual es capaz de discernir. Puede, hermanos, determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y también así lo dijo el escritor de los Hebreos. La palabra juzgar, hermanos, significa examinar, discernir. Entonces, cuando no examinamos, cuando hay problemas y los problemas surgen y siguen, es porque no se ha examinado, no se ha discernido. Ese es el problema. Y por eso, hermanos, surgen las divisiones y otras cosas que lamentablemente, ¿verdad?, afectan y han afectado a la iglesia a través del tiempo. El hombre espiritual, hermanos, está vivo en el Espíritu, equipado por el Espíritu y con una mente abierta a la verdad de Dios. Si usted se fija, hermanos, fíjense, lo voy a leer, Hebreos, capítulo número 5, dice el escritor en este pasaje, ahí puse el versículo número 14, pero ya hablamos de lo que dice desde el versículo número 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo, el escritor de los Hebreos dice, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, pero no porque era difícil de explicar, sino más bien, la razón que era difícil es como porque se han hecho tardos, y ahí ya les dije lo que es tardos, para oír. Es como, por ejemplo, las matemáticas, hermanos, que hay que resolver una ecuación de tercer grado, un polinomio, y uno se lo explica paso por paso y, Bueno, así es lo espiritual también, hermanos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Y así sucede en la actualidad. Seguimos enseñando el bautismo o las cosas básicas en cuanto al Evangelio. Nunca nos enfocamos en las cosas como las que está escribiendo el apóstol Pablo aquí a los hermanos en Corinto, porque no las podemos percibir. Aquí, fíjense, y esto es importante lo que el apóstol Pablo el escritor de los Hebreos está diciendo, hermanos. Todo aquel que participa la leche, dice el 13, es inexperto. Es inexperto en la palabra de justicia, porque es, otra vez, niño. Pero fíjense el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea, una espiritualidad tremenda, hermanos. ¿Y por qué? Bueno, porque dice, para los que por el uso, y ese es el problema, no usamos, no nos ejercitamos, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Pero por qué no nos ejercitamos? Nos gusta ir al gimnasio y ejercitarnos todos los días. Queremos vernos así bien, ¿verdad?, parecidos o ¿verdad?, fuertes, guapos, no lo sé. Pero en cuanto a lo espiritual, hermanos, no nos ejercitamos.
El mismo Pablo lo dijo, el ejercicio corporal, dice, para poco aprovecha. Sí aprovecha en lo físico quizás, pero la piedad para mucho. Porque tiene promesa en esta vida y también en la venidera, así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, el que es maduro, hermanos, se ejercita, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. Y ahí está lo que está diciendo Pablo acá a los Corintios, discernimiento del bien y del mal. Pablo dice, juzga todas las cosas, el neumático, el espiritual. Entonces, hermanos, no es una locura para él, sino que es fuente de vida. Claro, estamos hablando de la palabra de Dios. Es como un alimento a su alma hambrienta. Está sediento como aquel siervo, ¿verdad?, que brama por las aguas. Bueno, así también es aquel que quiere aprender y enfocar y crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice el salmista, capítulo número 1, versículo número 2, se deleita en esa ley, en esa palabra, todos los días, de día y de noche. El problema con nosotros, hermanos, es de que yo les aseguro, hermanos, que la mayoría aquí en este lugar no tenemos la Biblia. Yo recuerdo en otro tiempo, en mi niñez, todos los hermanos íbamos con las bibliotecas. Yo iba con la Biblia de Jerusalén, hermanos, una bien gruesota, bien grandota, a los servicios. ¿Y ahora? Ya no. Bueno, no todos, ¿verdad? Aunque ya muchos tenemos la Biblia en el teléfono, ¿verdad? Aquí la tienen, ¿verdad que sí? Pero están en la Biblia, pero también están ahí en el Messages, ¿verdad que sí? Ven, hay que ser honestos, ¿verdad? Y hay que realmente, ¿verdad? Si realmente lo usamos, está bien, perfecto, porque en el teléfono puede tener varias versiones y así puede comprender lo que la Escritura le enseña. Entonces, hermanos, el neumático, ¿verdad?, es capaz de discernir. Esta capacidad, hermanos, de recibir y comprender las cosas profundas de Dios no depende del coeficiente intelectual, del IQ, no depende de eso, hermanos. Porque me dicen, no, pues que tu IQ está bien bajo. No depende de eso, hermanos. Y claro, tampoco sobre la capacidad académica. Podemos tener licenciaturas, maestrías, doctorados, pero no depende de eso, hermanos. No depende de eso nuestra capacidad de recibir y de comprender las cosas profundas de Dios. Lo que depende, hermanos, es si dejas o no dejas que el Espíritu de Dios guíe tu vida. De eso, hermanos, depende todo esto. Entonces, hermanos, esto se logra solamente a través del ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 16, hermanos, que el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a la verdad. Pero si no nos enfocamos en la verdad, si nos olvidamos de la verdad, si no somos como aquellos bereanos que escudriñaban todos los días las Escrituras, si no somos, hermanos, como las iglesias en el primer siglo que se esforzaban para la lectura, Pablo le dijo a Timoteo, tú enfócate en la lectura, además de otras cosas también. Pero si no lo hacemos, hermanos, nunca nos vamos a ejercitar. Entonces, el espiritual es capaz de discernir. Pero además también, hermanos, es causa de asombro. Se sorprenden los hermanos cuando escuchan, ¿verdad?, a un hermano espiritual, o sea, que es capaz de discernir. La frase, hermanos, pero él no es juzgado de nadie, significa, hermanos, que las personas perdidas o mundadas, o los hermanos que son carnales o naturales, pues se van a sorprender. Por eso dice Pablo, no es juzgado de nadie. Él y su vida, hermanos, son un misterio al hombre natural y al carnal en su derredor. El espiritual desconcierta en ocasiones y molesta al hombre del mundo, al natural o al carnal también. Pero el espiritual tiene paz, gozo y fe en medio de las pruebas. Tiene normas y convicciones, pero simplemente las vive y no es desagradable ni autoritario con respecto a ellas. Hay que entender esto también, hermanos. El hombre espiritual es fuente constante de asombro para el hombre natural y para el hombre carnal. Entonces la pregunta, hermanos, que yo les hago a ustedes, ¿eres una persona espiritual? Pablo habla de 3 clases, ¿verdad que sí? Natural, carnal o espiritual.
El que tiene la mente de Cristo, hermanos, es el espiritual. Y ya voy a concluir porque se me hace que me pasé, no lo sé. ¿Tienes la mente de Cristo? Bueno, entonces la pregunta es, ¿eres un hombre carnal o natural o eres espiritual? Bueno, si puedes ver que eres carnal, que actúas como un bebé la mayor parte de tu tiempo en lugar de actuar como Jesús, bueno, entonces ven y soluciona el problema. Deja que Dios, hermanos, comience a madurar tu vida el día de hoy. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, hermanos, yo les agradezco su atención y además también espero que hayamos comprendido lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Corinto, porque ciertamente esta es una enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Los espirituales son los que tienen la mente de Cristo. Los espirituales son los que tienen la capacidad de discernir. ¿Por qué? Porque han madurado. Y si no hemos madurado, necesitamos madurar. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie, himno 195. 195. Cantemos. Oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús, oh, qué Salvador es aquí. Él salva el más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es Cristo Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él iré. Iré a mirar a los que aquí dejé, y con ellos yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, murió en dura cruz. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él iré. Y cuando esta vida termine aquí, lucha abandonaré. Entonces a Cristo yo voy a mirar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y ahí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él iré. ¿Pueden tomar asiento? Es la hora de los anuncios, hermanos, y solamente tengo uno. Así es de que si hay alguien más que tiene algún anuncio, quiere hacerlo desde su lugar o quiere pasármelo para acá, es el tiempo. Si no, pues vamos a dar a conocer solamente que es, hermanos, de la Junta de Predicadores, en el cual se planean las actividades regionales de este año 2025. Se va a llevar a cabo en este mes de enero, el día 25 a las 10 de la mañana. Así es de que ahí está el anuncio, enero 25, 10 de la mañana, para planear las actividades de este año 2025. Para más información, hermanos, ahí con hermano Rubén Gómez. Va a ser en Alton, ¿verdad, hermano? Va a ser en Alton, Texas. Así que es el anuncio. Dios los bendiga.
Vamos a estar de pie para nuestro último himno y después del himno vamos a tener nuestra última oración. Himno número 11, primera y última estrofa. Primera y última, número 11. Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Ahí podré yo descansar, al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Rodeados me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Nuestro hermano anunciaba, hermano Hugo, al principio, hermanos, que después de la predicación, la cena, ¿verdad? Ese anuncio faltó por hacerse, pero ya se había hecho. Así es de que después de la oración pasamos al comedor. Antes de partir, el hermano tiene algo que decir también. Después de la oración, nada más para que se quede un minuto en lugar. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito y alabado sea su nombre por siempre, porque usted es un Dios grande y poderoso y bueno en gran manera, y su misericordia nueva cada mañana para sus hijos. Padre, le damos muchas gracias porque en este año 2025, usted, Padre, nos ha permitido comenzar estas actividades, las confraternidades de las iglesias de Cristo aquí en el Valle, de lo cual damos, Padre, muchas gracias por la oportunidad, el grande privilegio que usted nos da. Y en esta oportunidad, los hermanos aquí en Hueslaco, Padre, han organizado esta actividad para honra y gloria de su nombre y para que su palabra, Padre, sea predicada y así, Padre, nuestra fe sea fortalecida y podamos poner los ojos en las cosas de arriba. Padre Celestial, muchas gracias por su palabra que hemos escuchado. Bendiga a nuestro hermano Benjamín, Padre, bendiga su trabajo, su ministerio. Padre Santo, ayúdenos a retener su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdenos, Padre, a discernirla. Ayúdenos, Padre, a mirar por medio de ella y darnos cuenta, oh Dios, ¿dónde estamos? ¿Qué tipo de personas somos? Padre, para ponerlos las pilas en este 2025, oh Dios, y así, oh Dios, mostrar esa actitud, Padre, que glorifique su nombre en nuestras vidas. Padre Santo, muchas gracias por las bendiciones que usted derrama en abundancia sobre su pueblo, dándonos paz, dándonos, Padre, su palabra
dándonos, Padre, hermanos que nos predican y nos exhortan, nos motivan, nos ayudan, Padre, para que de esta manera su pueblo sea fortalecido, Dios, y así podamos ser instrumentos en sus manos para compartir también su palabra con otros. Padre Celestial, bendiga cada congregación, bendiga cada ministro y el trabajo y la obra que se hace en cada lugar. Padre Celestial, usted ha escuchado la petición que se ha presentado delante de cada uno de nosotros y delante de usted, Padre. Permita, Dios, que se sigan organizando eventos como este en lo que resta del año, y así, oh Dios, su pueblo pueda ser grandemente edificado y fortalecido para contraatacar, Padre, esta lucha que tenemos, que no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y huestes de las regiones celestes. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado en este día. Bendíganos a todos por igual, pero especialmente, oh Dios, las personas que han estado visitando la iglesia, que han estado escuchando de su palabra. Ayúdeles, oh Dios, para que tomen esta decisión de venir a los pies de su Hijo Jesucristo, confesándole como Señor y Salvador y pidiendo ser bautizados, nacer del agua y del Espíritu, para así, Padre, ser añadidos al cuerpo de su Hijo y comenzar, Padre, así como comenzamos en este año, así como comenzamos nuestra vida espiritual un día, comenzar, Padre, a hacer estas primeras obras dignas de arrepentimiento. Padre Santo, al salir de este lugar, rogamos que vaya con cada uno de nosotros, nos guarde de todo peligro y nos haga llegar con bien. Pero también, oh Dios, entre tanto pedimos que usted bendiga los alimentos que se han preparado en esta ocasión, para que los hermanos con mucho amor comparten con cada uno de nosotros. Dios, hágalos, santifíquelos, multiplíquelos y hágalos de grande bendición a nuestros cuerpos. Tenga misericordia, Dios, de aquellos que les hacen falta en diferentes lugares donde hay necesidad de ellos, especialmente su pueblo por todo el mundo. Padre Santo, perdone nuestras imperfecciones, perdone nuestros pecados y despídanos en paz de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Un momentito, hermanos. Solamente agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes que están con nosotros en esta noche. Van a salir, bueno, ya saben, conocen el camino y hasta casi la salida, ¿verdad? Pero ahí están las mesas preparadas y ya con los platillos para ustedes puedan participar de ellos. Llenen todas las sillas que haya. Y si ya no hay lugar allá, habrá unos salones acá, unos salones antes de la puerta de donde está el comedor, para que también ahí puedan participar de los alimentos. Gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvo con nosotros en esta noche. Gracias, Benjamín. Que tengamos la mente de Cristo. Ataque.